bonjour à ceux que je vois dans l'écran, bonjour au public que je ne vois malheureusement pas. Voilà, je suis ravie de vous accueillir. La session va se tenir avec un petit peu de retard en français et en espagnol. Donc, j'espère que les personnes comprendront. La première intervention, je vous propose quatre interventions. Michele Tiraboschi n'ayant pas pu se joindre à nous, donc nous aurons quatre interventions. Je commencerai la première. Alors, le titre de la session Actualité du Covid-19 est un peu à revoir. On va plutôt parler des défis actuels et moins se centrer sur la question du Covid-19. Mais la problématique se posera en filigrane des différentes interventions. Et puis peut-être dans les échanges, pourrons-nous également donner un temps à la question du Covid. Donc, quatre interventions. La première, donc, sur le travail à l'ère des technologies numériques. C'est une intervention que je ferai rapidement. Ensuite, nous aurons l'intervention donc de Juan Jasso Delgue, qui est donc professeur donc à Montevideo, l'Université de la République de Montevideo, en Uruguay, et qui portera sur la question de la globalisation, des technologies digitales et de la réponse de l'OIT dans le cadre de la déclaration du centenaire, qui donc a été remise en 2019. Ensuite, Maria Luz Vega Ruiz, qui fait partie donc du département de la recherche de l'OIT, Organisation internationale du travail, et qui abordera la question de la santé au centre des politiques du travail, une nouvelle approche pour un avenir immédiat. Et puis nous terminerons avec Francisco José Iturrapse Oviedo, qui est donc professeur et avocat à l'université, donc au Venezuela, à l'université de Rosario, et qui parlera donc de la question en Amérique latine, de l'état du droit dans le cadre de la mondialisation. Donc voilà, je vous propose que nous commencions avec sûrement trop de retard et j'espère avec la possibilité, notamment pour les personnes qui ne comprennent pas le français, de pouvoir partager mon diaporama. Ce sera certainement plus simple pour vous pour suivre. Je pense que ça devrait être bien, que vous devriez pouvoir donc visualiser ce diaporama. Donc la question que je me propose de développer dans un petit quart d'heure est la question du travail à l'ère des techniques numériques, avec une question qui va se poser, qui est d'abord une question qui concerne la sémantique, c'est-à-dire les mots, les termes qui sont utilisés dans le cadre de cette formalisation de transformation qui nous touche. On parle d'économie numérique, d'économie digitale, de technologie, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, économie de la connaissance, industrie 4.0, c'est-à-dire un ensemble de termes, de mots pour parler d'une transformation qui nous touche peut-être ou nous toucherait aujourd'hui dans l'avenir. Alors, ce qui est intéressant à noter de manière très rapide, vraiment j'en suis désolée, c'est que l'ensemble de ces mondes sémantiques qui sont ainsi mobilisés pour parler de la transformation nous donnent à voir une certaine représentation du monde et sont porteurs d'exaltation positive de supposées vertus. C'est-à-dire que le passage à l'industrie 4.0 véhiculerait le progrès, véhiculerait un bien-être, une facilité d'accès au travail, aux technologies. Bon, c'est une manière de nous raconter notre futur, le futur proche ou plus lointain. L'oublié demeure la santé au travail, qui est finalement une question largement mise de côté lorsque l'on aborde la question de ces transformations dans le cadre de l'industrie 4.0 ou de l'économie digitale. Alors, ce nouveau monde digital que l'on nous présente est un monde qui possède ou qui construit en tout cas son ontologie. C'est-à-dire, il crée son propre vocabulaire, ses propres références,
un monde qui est propre à créer une rupture avec ce qui est présenté comme l'ancien monde. Il y aurait le nouveau monde digital et l'ancien monde. On va trouver notamment des références à ce que l'on appelle l'écosystème numérique, qui est une expression, une terminologie que l'on retrouve très souvent aujourd'hui, pour bien montrer que ce monde a sa propre logique, sa propre rationalité. On trouve, je vais aller passer très vite, mais dans la méthode de programmation des moteurs de recherche, par exemple, c'est tout à fait clair, cette interaction entre l'homme et la machine s'appuie sur une ontologie, c'est-à-dire sur un monde qui possède ses logiques et que l'on va créer de manière à donner des réponses dans le cadre de recherches faites par des moteurs de recherche, par exemple. Alors, je passe très vite parce que j'ai pas le temps de m'attarder un peu plus. Alors, cette économie numérique, cette économie digitale est soutenue par ce que j'appelle la mise en récit de la grande transformation, c'est-à-dire une façon de présenter, encore une fois, des transformations inéluctables ou en tout cas présentées comme inéluctables. On va retrouver notamment la référence à l'économie disruptive pour marquer la rupture. Alors, on trouve cette transformation formalisée. Vous voyez, je prends un exemple d'un ouvrage publié en 2016 par... Alors, il faudrait passer du temps autour des travaux du cabinet d'avocats Bensoussan, qui est très actif en matière de nouvelles technologies de robotique. Mais voyez, dans cet ouvrage, le schéma nous montre finalement cette évolution présentée comme inéluctable. Il y a le monde 1.0, le monde 2.0, le monde 3.0 et puis le monde 4.0. C'est une continuité, une linéarité qui finalement se traduit à chaque fois par des évolutions technologiques. On voit également dans le même ouvrage une formalisation de ces évolutions. Il y aura eu le monde de l'informatique, le monde du numérique et puis l'entreprise intelligente qui fonctionnerait avec d'autres cadres conceptuels. On va retrouver dans les travaux du Parlement européen, alors avec une critique, le Parlement européen, dans son travail, élabore ce tableau, mais avec une approche critique. Pardon. Il y aurait donc, vous voyez, 1784, milieu du 19e siècle, fin 19e, années 70, donc une succession de périodes à laquelle on accole une évolution des technologies, l'eau, la machine à vapeur, puis l'électricité, puis la technologie et puis l'interconnectivité. Finalement, il y a dans cette façon de présenter les évolutions, il y a une reconstruction de notre histoire, de notre passé et une mise en perspective, une création d'un futur au regard d'une mise en perspective d'évolution, mais qui relève de choix que l'on fait de séquencer l'histoire de l'industrie et de l'humanité sous la forme de ces grandes périodes. Alors, pour aller encore plus vite, si je le peux, la question qui va se poser, indépendamment de l'enjeu anthropologique, est celle de la place du droit dans ces évolutions techniques. Alors, deux points que je vais aborder vraiment très rapidement. Donc, le premier, c'est la façon dont ces technologies, qui sont plus si nouvelles que ça, mais en tout cas l'expansion des algorithmes, de l'utilisation des algorithmes, elle représente une évolution assez nouvelle, qui transforme les formes d'organisation du travail et surtout le rapport au travail. Alors, dans cet univers, la part du droit, c'est-à-dire la place que le droit occupe, évidemment, pose question. Pourquoi? Parce que cet environnement est un environnement très mouvant, caractérisé par l'horizontalité, là où le droit s'est construit sur la durée et sur un modèle pyramidal. Donc, on voit bien que le droit, dans son approche tout à fait classique, entre en conflit ou en tout cas n'est pas en accord avec un système dans lequel on postule le credo de la mutation permanente et de la normalisation technique. On voit des références à l'entreprise agile, à la réglementation agile, qui constituent autant de mondes sémantiques permettant de faire accepter l'idée de la mutation permanente, de la transformation permanente. Alors évidemment, dans ce cadre-là, la réponse au niveau normatif va plutôt être les normes AFNOR et les normes ISO que le droit dur.
Et on va, de l'autre côté, voir la place prégnante, la place de plus en plus importante qu'occupent les normes managériales dans l'accompagnement de cette transformation permanente, en tout cas de ce qui est présenté comme un credo de la transformation permanente. Alors, je passerai vite parce que j'ai pas le temps, mais c'est intéressant de se pencher sur des textes des années 80 qui analysent, des textes de chercheurs qui analysent les effets de l'introduction de l'informatique dans certaines entreprises. Et on voit bien combien cette technologie dans les années 80 est présentée de manière conviviale. Donc, et ce faisant, on aboutit à effacer des frontières qui étaient des frontières constitutives de séparation entre vie privée et vie professionnelle, entre le travail et l'activité ludique. Donc, je passe très vite, mais il me semble qu'on a intérêt à revenir sur l'époque de l'introduction de l'informatique pour bien comprendre ce qui se joue à ce moment-là et éventuellement en tirer des enseignements pour l'introduction ou la généralisation des algorithmes. Alors, ces nouvelles formes d'organisation du travail se traduisent par de nouvelles formes de contrôle des salariés. Alors, on parle beaucoup de prédiction algorithmique, de justice prédictive, par exemple, en droit. Alors, certains auteurs ont produit des travaux très intéressants. Nouvelle servitude volontaire enquête sur le projet politique de la Silicon Valley. L'homme devient intégralement transparent, immatériel. La liberté de choisir, la créativité et l'émancipation sont désormais remplacées par l'anticipation, la prédiction et la régulation. Alors, on va retrouver un certain nombre de ces transformations, notamment dans le management et dans l'évaluation des salariés. Je cite un exemple du directeur général de Cegid Technomédia qui nous dit, voilà, il faut industrialiser l'individualisation, avoir une vision 360 degrés du salarié, ce qui suppose d'enrichir les données pour aller plus loin dans leur exploitation. Autrement dit, ce que ne permettait pas les technologies ne permettaient pas avant de traiter de manière très rapide des entretiens d'évaluation. Aujourd'hui, les algorithmes le peuvent. Alors, nouvelle forme de contrôle, je vais passer très vite, par l'entreprise, par le client, vous connaissez sûrement, par le salarié lui-même. On voit bien qu'on a un ensemble de systèmes ou de techniques qui sont mises en place, qui transforment le rapport au travail et qui transforment les formes d'organisation du travail. Je vais passer pour aller directement aux transformations du travail, du rapport au travail. Alors, ce qui est quand même important, c'est de voir qu'on a évidemment, même si l'émancipation au travers des technologies est mise en avant, on voit bien qu'il y a une transformation de ces rapports de domination et de nouveaux visages qui sont ceux de la dépendance, mais qui existent bien sûr toujours. Il n'y a aucune émancipation des travailleurs. Je cite deux travaux, notamment français, sur ce point-là, qui montrent très bien à quel point l'ubérisation se traduit par des formes de dépendance extrêmement fortes, contrairement à ce que le statut juridique d'emploi pourrait laisser penser. Alors, je passe également sur la médecine, même si c'est intéressant, pour en arriver tout de suite à la question de la dévalorisation du travail, de la surexposition de la personne qui est sans cesse mise en avant au travers de la construction des carrières, de ce qui est présenté comme très valorisant pour les personnes, mais qui conduit finalement à une certaine transparence, à des formes de ce que je qualifierais de totalitarisme, au sens où le management s'empare de la personne dans sa totalité. Alors, on a des systèmes qui sont mis en place avec des cabinets de consultants pour construire les carrières, où on voit que les algorithmes permettent de choisir parmi des critères, mais qui ne sont jamais discutés. La capacité à être mobile, la capacité à s'adapter, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de logiciels que l'on met en place, l'entreprise Proxem par exemple, qui nous dit qu'il faut faire parler des données textuelles et repérer dans un texte les grilles de lecture dans lesquelles l'humain, on ne parle pas de l'homme, on ne parle pas du travailleur, l'humain voudrait aller. Ça ressemble quand même à un projet un peu totalitariste. Pour ce faire, Proxem travaille avec des infolinguistes et l'intelligence artificielle. Donc, on a des cas pratiques, par exemple, pour mesurer et analyser l'engagement des collaborateurs. Les salariés n'existent plus. On travaille avec des collaborateurs. Et pour améliorer les services des ressources humaines, vous voyez, en temps réel, on va analyser l'expérience du collaborateur. Plus grave, me semble-t-il, analyser le ressenti des salariés.
et permettre d'identifier et d'objectiver les freins et les leviers internes. Alors voilà, ces algorithmes finalement, loin d'émanciper la personne, créent de nouvelles formes de domination qui me semblent tout à fait problématiques. On le voit dans cette façon de présenter les compétences attendues pour faire face aux défis de demain, la référence à la notion de défi étant très valorisée. Personne ne pourrait refuser d'entrer dans un défi, c'est extrêmement valorisant pour chacun d'entre nous. Alors, quels sont ces défis? Ils sont exposés et ensuite, quelles sont les compétences attendues? Mais jamais on ne définit ou on ne discute, on ne négocie ce que sont les défis. C'est-à-dire qu'ils sont donnés et ensuite on le fait correspondre des compétences attendues, c'est-à-dire que celui qui n'a pas les compétences, que fait-on? Que fait-il? Que devient-il? Être capable de traiter la masse grandissante d'informations. Alors, interagir au sein de communautés virtuelles et communiquer via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'entrer dans la subjectivité, dans l'intime le plus profond de l'être humain pour lui demander donc de s'engager dans ce qu'il a de plus intime dans son travail. C'est là où les frontières sont extrêmement brouillées entre la vie privée, l'intime. C'est plus que la vie privée, c'est l'intime de la personne. Alors pour finir, voilà quelques questions. Finalement, les techniques telles que les algorithmes nous invitent à nous interroger, me semble-t-il, sur la déconstruction des protections et des garanties collectives autour desquelles s'est construit le droit du travail. La question de la dématérialisation de l'entreprise est une vraie question. Que devient la communauté de travail dans ce cadre-là? Et puis, ne voit-on pas la déconstruction progressive du droit du travail? Je montrerai qu'un exemple, Badacan, qui est donc une application qui vous permet de remplir des petites tâches. Il met en relation donc des bars, des hôtels, des restaurants et des candidats. Et si vous voulez travailler 1 heure, 2 heures, vous êtes étudiant, vous cherchez un petit boulot après votre travail, voilà, vous pouvez vous connecter de manière très facile. Alors voilà, je pense que l'extrait du texte de Bernanos, La France contre les robots, n'a jamais été autant d'actualité, me semble-t-il, puisque le danger n'est pas celui des machines. Il ne faut pas penser que les algorithmes représentent en soi un danger. Mais comme le dit Bernanos, le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Le danger n'est pas que les machines fassent de vous des esclaves, mais qu'on restreigne indéfiniment votre liberté au nom des machines, de l'entretien, du fonctionnement, du perfectionnement de l'universelle machinerie. Le danger n'est pas que vous finissiez par adorer les machines, mais que vous suiviez aveuglément la collectivité, dictateur, État ou parti qui possède les machines, dispose des machines, vous donne ou vous refuse la production des machines. Non, le danger n'est pas dans les machines, car il n'y a d'autres dangers pour l'homme que l'homme même. Autrement dit, les algorithmes en soi ne sont pas un danger, ne représentent pas un danger. Le danger, c'est ce que nous déciderons collectivement d'en faire. Merci. Comme je vais prendre la parole aussi, merci, merci. Je vois que Francisco nous a rejoints, merci. Alors, peut-être sans transition, pour donner donc la parole à Juan Jasso Delgue sur la globalisation, les technologies digitales et la réponse de l'OIT dans le cadre de la déclaration du centenaire. Una gran alegría, Nicole, estar contigo, con Mariluz, con Francisco, en esta edición tan extraordinaria e imprevista de Cielo. Tu francés es espectacular, trataré también yo de hablar un español comprensible o en lo posible más comprensible. Cuando me asignaron este trabajo, esta ponencia, estábamos en tiempo de declaración de la OIT del centenario. El año pasado hubo esta extraordinaria declaración de la OIT, pero hoy en día, un año después, nuestra cabeza está en otras cuestiones, en otros temas, con esta pandemia que en forma global nos ha involucrado a todos nosotros.
Entonces yo voy a hacer algunas reflexiones precisamente a partir de esta nueva realidad para después ligarla, unirla a la declaración de la OIT y al mismo tiempo a ese desafío que tiene el derecho del trabajo y que tú, Nicole, resumías en esa pregunta, cómo el derecho del trabajo va a poder seguir detrás de estas nuevas tecnologías. Hay una frase sencilla que dice que el lugar y el tiempo del trabajo son el espacio tradicional de la subordinación. Es una frase del mismo Supió. El lugar y el tiempo de trabajo son el espacio tradicional de la subordinación. Y nosotros vamos viendo que las formas avanzadas de numerización, de digitalización, vuelven difuso, debilitan el concepto de la subordinación. ¿Por qué? Porque el trabajo no es ya una locación y un tiempo, sino es una tarea, una tâche, un objetivo. Hoy nosotros pedimos determinada prestación laboral y no nos importa el lugar y el tiempo. Entonces, la digitalización ha permitido desarrollar diversas formas de teletrabajo. Yo he estudiado el teletrabajo desde el pasado. Hace 20 años escribí un libro sobre el teletrabajo. Pero hoy en día el teletrabajo es algo mucho más complejo. ¿Qué significa teletrabajo? Del griego, todos sabemos, telos quiere decir a distancia y trabajo. Teléfono a distancia, fonética, hablar a distancia. Entonces nosotros cuando hablamos de teletrabajo en líneas generales, estamos pensando en actividades que se desarrollan fuera del ámbito habitual en el cual nosotros nos movemos. Hay un primer teletrabajo, el teletrabajo tradicional, en el cual el trabajador opera desde afuera de la empresa, extramuro de la empresa, y trabaja para la empresa, ¿no? Es un trabajo que realiza una persona desde su domicilio y que a raíz de las tecnologías de la comunicación le permite integrarse a la actividad de la empresa. Era un teletrabajo que nació hace 20, 25 años con las TICs, pero que hoy en día se ha vuelto esencial en esta época de pandemia para soportar, para sostener diversas actividades empresariales. Pero este teletrabajo tiene una particularidad, y la particularidad es que es un indicio per se de cierta autonomía, de cierta semi-autonomía. La preocupación del teletrabajo cuando finalice la pandemia es que las empresas contratarán nuevos trabajadores, nuevos teletrabajadores, nuevo trabajo ágil o nuevos smart work a través de contratos que no serán contratos laborales. Pero hay una segunda concepción de teletrabajo que llega en nuestra época. Es el teletrabajo que se desarrolla desde la empresa hacia la casa del usuario. Es un teletrabajo inverso. Y de alguna manera, el ejemplo más importante de esta nueva modalidad es la telemedicina. ¿Qué es la telemedicina? Hace 2 meses yo creía que la telemedicina era que si yo tenía un dolor de cabeza, llamaba al médico y el médico por teléfono me decía
tome esta píldora, tome esta pastilla para que se vaya el dolor de cabeza. Pero no es así. La telemedicina es una transformación extraordinaria porque la telemedicina implica la posibilidad de hacer diagnósticos a distancia. La telemedicina implica que dentro de 2 años se podrá operar, los cirujanos podrán operar a distancia. Si yo quiero operarme, no iré a Estados Unidos, será el cirujano de Estados Unidos que me opere a mí en Montevideo. Entonces, ese es un tema bien importante en el derecho del trabajo y en las relaciones industriales, porque significa una transformación para la cual hay que capacitar, hay que formar, hay que readaptar. Es fácil capacitar un estudiante de la universidad que hace medicina, pero es muy difícil recapacitar a un cirujano de 55, de 60 años. Entonces, ahí hay un gran problema sobre estas nuevas modalidades de trabajo. Y hay una tercera forma de teletrabajo que mezcla el antiguo teletrabajo con el nuevo teletrabajo. Es el teletrabajo que empresas periféricas de la empresa puedan prestar a distancia a usuarios en sus casas. Ejemplo, probablemente en el futuro próximo existirán multinacionales de la medicina, cada una especializada en ofrecer un servicio a distancia a pacientes que están adentro de su casa. Entonces, esto es una transformación extraordinaria. Y en esta transformación extraordinaria sucede un hecho increíble. La pandemia, el COVID-19, se ha transformado en el laboratorio digital perfecto para impulsar estas nuevas formas de trabajo a distancia a nivel global. Ningún científico, ningún programador, ningún técnico, ningún especialista en digitalización o numeración podría haber imaginado de tener todo el mundo paralizado al mismo tiempo para desarrollar estas formas de trabajo a distancia. Y esto es un paso más en lo que hoy en día vamos a comenzar a estudiar, que es la revolución 5G, la revolución de quinta generación. La primera generación, era la vieja red de los celulares. ¿Recuerdan esos grandes celulares que solo permitían hablar? La segunda G permitió mandar mensajes de texto. La tercera G incorporó Internet. Con la cuarta G nosotros podemos ver películas y partidos de fútbol. Y hoy llega la 5G. ¿Y qué es la 5G? No es fácil explicar. La 5G es más capacidad y más rapidez en las rutas de la información. Hay una banda ancha más amplia, mejora Internet. Y entonces la 5G permite hacer con su calidad de transmisiones operaciones, como por ejemplo las operaciones quirúrgicas que antes no eran posibles, ¿no? Y este nuevo avance de las tecnologías ya va ingresando no solo en el mundo de la informática, de la matemática o la ingeniería, pero también en la educación, en la comercialización de los bienes y servicios, en la medicina, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema que de alguna manera a todos nos tiene que inquietar y preocupar. Nosotros en esta época de COVID-19 vivimos un momento muy extraño en nuestra visión del mundo. Nosotros vivimos en una época donde no tenemos idea de qué va a suceder en el futuro. Ninguno de nosotros va a tener idea
si el cuarto Congreso de Cielo va a ser digital o presencial. Todos tenemos la esperanza que sea presencial, y ahí veo en el público a nuestra presidenta y líder Lourdes Méndez, y ojalá, Lourdes, que nos podamos ver cuanto antes, pero no lo sabemos. Nosotros no sabemos cuál va a ser si nosotros no sabemos si vamos a vivir en perpetua cuarentena. Y entonces, esas transformaciones del trabajo, de las cuales hablábamos 1 o 2 años atrás, se han acelerado, se han complejizado. Y en esa complejización, obviamente, desaparecen las características básicas del trabajo tradicional. Estamos frente a nuevos trabajos donde la subordinación no es fuerte, donde es muy difícil definir el lugar. Y aunque definiéramos el lugar no va a importar tanto en el futuro del trabajo. Y también el tiempo, tampoco va a importar el tiempo. Lo que va a importar es que yo pueda llegar a tiempo con la tarea, con la tarea, con lo que me han pedido el cliente. Y ahí nuestra pregunta, ¿qué va a ser el derecho del trabajo? ¿No? Como decía Nicole, ¿cómo vamos a abordar las nuevas técnicas desde el derecho? Y yo creo que el derecho del trabajo corre desde atrás, corre lento frente a los cambios vertiginosos de las realidades actuales, ¿no? Entonces, perfecto, y en esa recorrida, en esa retroalimentación, derecho y tecnologías, nosotros vemos que seguimos manejando viejas reglas. Como me gusta decir, utilizamos una caja de herramientas con un martillo, un destornillador, una tenaza para arreglar una computadora. Eso me parece que ya no es posible. Pero también yo creo, y aquí cierro con la declaración del centenario de la OIT, y eso me parece el tema interesante, la declaración del centenario y el informe anterior a la declaración fueron construidos pre-pandemia, pero es muy bueno volverlos a leer en pandemia. Es un desafío para nosotros porque es una declaración muy actual, muy activa, que traslada el derecho del trabajo desde criterios del derecho tradicional de fábrica a nuevos criterios donde se impulsan y sostienen nuevos derechos. Y entre esos nuevos derechos, el derecho de las personas de que existan políticas públicas que aumenten la posibilidad de aprendizaje y recalificación. El compromiso eficaz de una igualdad de género en materia de oportunidades y trato. El acceso universal a una protección social general, porque ya no va a poder construirse la seguridad social sobre expresiones de trabajo subordinado, porque el trabajo subordinado será una pequeña porcentaje en la totalidad de los trabajos. Pero también hay un desafío para las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la gobernabilidad y la negociación de los tiempos de trabajo. Algo que también decías, Nicole, el fomento de la seguridad y la salud en el trabajo, porque las nuevas tecnologías traen nuevas patologías en el trabajo. Entonces me parece que de alguna manera importa esta idea, y la idea de OIT de proteger el teletrabajo, lo decía antes de la pandemia, garantizar la privacidad del trabajador, la desconexión del trabajador, pero también de alguna manera gobernar las transformaciones digitales del trabajo, que incluyen también las nuevas modalidades como la telemedicina u otras modalidades como la plataforma en línea. Nicole, aquí termino cumpliendo con mi tiempo y gracias por esta explicación que mucho aprecio.
Perfecto, perfecto. Merci, merci beaucoup. Alors voilà, sans transition, puisque le temps nous est un peu compté, je vais donner la parole à María Luz Vega Ruiz, qui donc fait partie de l'OIT, du département des recherches de l'OIT. Bonjour, bon après-midi et tout ce qu'on doit dire. Je vais dire quelques mots en français parce que je dois faire quand même un clin d'œil aux tous les collègues qui parlent français. Je vais dire noblesse oblige dans le sens que j'habite à Genève. Donc, c'est pas pour prouver que je parle français, c'est pour dire bonjour et pour remercier l'invitation de participer à ces congrès. J'aurais bien voulu, sincèrement, pouvoir être avec vous à Nantes, mais bon, la vie c'est comme ça. J'espère que l'année prochaine on pourra se réjouir et que les choses vont se passer. Sin más, después de haber saludado en francés a los colegas de Nantes, me permito iniciar lo más rápido que pueda, intentando apurar el tiempo para que tener la oportunidad de que todos podamos expresarnos. Hacer una pequeña reflexión sobre un artículo que realmente yo presenté a este congreso justo mucho antes de que supiéramos siquiera que el COVID iba a ser no una pandemia, sino una enfermedad que nos iba a preocupar. La verdad es que desde hace aproximadamente 2 o 3 años el tema de la salud nos ha preocupado a muchos en el centro de nuestros estudios. No la salud, simplemente la seguridad y salud en el trabajo, que es obvio que a todos aquellos que estamos involucrados en el mundo laboral y a algunos, como en mi caso, con un perfil de inspectora de trabajo anterior a mi entrada en la OIT, nos parecía evidente. Pero lo que es cierto es que la evolución que ha tenido en los últimos años el concepto de salud y la influencia que tiene este concepto en la esfera del ser humano, me importaba a la hora de definir y de evaluar cuáles eran las necesidades de un derecho al trabajo que entonces hablábamos de un futuro, pero que hoy tiene que ser el derecho al trabajo del presente. Hay que reconocer que el COVID nos ha cambiado las percepciones y que lo que antes considerábamos el futuro hoy tiene que ser, sin lugar a dudas, inmediato. Es ese derecho, como dice la profesora Casas Bamón, de derecho de la pandemia, que no es un derecho de la pandemia, sino es un derecho en la pandemia que va a quedar probablemente para el futuro. Es cierto que el trabajo y la salud aparecen en una primera aproximación conceptos muy diferentes si uno habla de ellos en la esfera del ser humano, pero si observamos ya, para empezar, la definición de la OMS en su preámbulo de qué se considera salud, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad, nos muestra claramente que cuando ahí hablamos de salud estamos hablando de algo muy intrínsecamente propio de toda la esfera social y económica. La salud, no cabe duda, es imprescindible para trabajar y las condiciones en las que se realiza el trabajo pueden perjudicar a la salud. Esto es un paradigma, es una aserción absolutamente obvia. Nadie duda que en los primeros momentos de la revolución industrial, cuando por primera vez se empieza a hablar del derecho del trabajo como, bueno, sin llamar de derecho de trabajo, pero de un ordenamiento laboral como algo necesario, lo cierto es que las modificaciones en la organización del trabajo que ocasionaron esos cambios en las condiciones de vida y bienestar nos llevan a pensar que esos cambios industriales van a tener impactos fundamentales en la organización económica, pero también que pueden afectar el desarrollo humano. No hay más que echar un vistazo para recordar un poco la historia a los escritos, por supuesto, de Marx y Engels, pero también, y en esto también es un pequeño guiño a nuestros colegas franceses, de Villermé o de Guérin. En el siglo XX se consolida claramente la evidencia de que el desarrollo económico y el desarrollo humano están unidos. Es algo fundamental. Y, de hecho, el desarrollo económico se genera también porque existen nuevos parámetros que permiten que exista una mejor demografía y que se basan también en la salud. Hay menos mortalidad, hay menos analfabetismo y letrados. Y, por supuesto, está claro que estamos hablando de mejores condiciones de vida y de bienestar del ser humano. Es obvio que, sin embargo, sigue habiendo carencias y el informe reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2019 muestra claramente que existe un grave problema de retos para la salud de los trabajadores, además de graves problemas de ecología y de sostenibilidad que están muy ligados a la idea de la salud. La OIT calcula que existen aproximadamente unos 7.500 muertos por día como consecuencia de ambientes de trabajo insalubres y de los cuales 6.500 fallecen por lo que se llama enfermedades contraídas en el trabajo, sin perjuicio o no de que sean calificadas como enfermedades profesionales. Cada día mueren a causa de accidentes laborales más de
más de muchos millones de personas. De hecho, se considera que hay más de casi 3 millones de personas, de muertes por año, calificadas como laborales. Además, podemos decir que existen unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo que no son mortales y que implican muchas veces una disminución de ese bienestar y de la capacidad de ser. Son cifras importantes que tienen un efecto en la economía inmediato porque se estima casi que un 4% del Producto Interior Bruto global se ve afectado como consecuencia de todas estas enfermedades que se ligan al mundo del trabajo. Estamos hablando de cifras bastante importantes. Yo creo que estas cifras con el COVID realmente deben haberse multiplicado en un ámbito bastante importante, teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias económicas. Si nos centramos en el mundo laboral, tenemos que tener en cuenta que es cierto que hace muchos años las primeras leyes, incluso sociales, de hecho las leyes de Prusia en 1830, intentaban garantizar la salud en este caso de los niños, evitando el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque quería garantizar que se tratara de jóvenes sanos que pudieran ejercer su labor esencial, que iba a ser participar en las guerras. Es obvio que hoy esta protección no se da por el mismo criterio, pero sí porque la salud sigue siendo un elemento fundamental. Hay elementos externos que están afectando el mundo del trabajo también y que afectan a la salud, lo que implica que haya un cambio en esa percepción de la salud en el trabajo y que la esfera de lo público y lo privado se confundan. Para dar simplemente algunos ejemplos, la polución medioambiental o la invasión tecnológica, por no llamar el predominio tecnológico, llevan sin duda a que podamos configurar, a que veamos que ya no podemos distinguir qué es salud en el trabajo y qué es salud pública. Algunos estudios europeos, uno en The Workforce View, por ejemplo, en 2018, decía que 5 personas en Europa, es decir, aproximadamente una de cada 5, aproximadamente un 18%, un 20%, afirmaba de sufrir estrés en el trabajo y que 30% se sentía tan estresada que se planteaba cambiar de trabajo. Es decir, realmente estamos viendo que estamos viviendo situaciones que nos causan angustia y estrés, y todo esto, como digo, antes del COVID. Nadie duda que trabajar sigue siendo hoy una necesidad, pero, sin embargo, nos enfrentamos a nuevos temas como los efectos del burnout, y ahora aquí también vuelvo a hacer un guiño a la pandemia en el sentido de que no podemos olvidar las cifras de estrés postraumático que han sufrido sobre todo el personal sanitario como consecuencia de tener que luchar en situaciones de complicación en la primera ola. Esperemos que no sea así en esta segunda ola. Pero lo que sí es cierto es que los cambios en el modo de trabajo han cambiado también un enfoque en la forma de ver los temas de salud. El trabajo se expande hoy prácticamente en sus diferentes medidas porque el concepto de trabajador y empleador también se ha modificado por distintos ámbitos humanos. Y hoy es fundamental buscar quiénes son esos trabajadores sanos. La salud se ha convertido en un núcleo de protección ideal, juega un papel central en la sociedad, pero la salud hoy adquiere en el ámbito laboral una perspectiva fundamental porque es un núcleo un núcleo central a la hora de percibir las condiciones de trabajo. Durante mucho tiempo, por supuesto, la salud siempre se concibió como una de las condiciones de trabajo. No sé por qué hace aproximadamente unos 20 años se empezó a dividir entre seguridad y salud y condiciones de trabajo. Yo creo que las condiciones tanto del estudio del futuro del trabajo como las que hoy vivimos nos están mostrando que realmente la salud está condicionada por las otras condiciones de trabajo y en el fondo es el núcleo central por el que estriban las demás. No podemos hablar de salud si no estamos regulando y tratando correctamente el horario o el tiempo de trabajo, si no establecemos un salario digno y protección del empleo que permita a las personas no vivir con un estrés que nos permita este tipo de situación, o aquellas personas que tienen que también determinar, por ejemplo, temas que tienen que ver con la protección y la conciliación. Tenemos claro hoy que el concepto que ya manejó la Constitución de la OIT en su preámbulo, que señalaba que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones que causan una amenaza para la paz y que ratifica la Declaración de Filadelfia al establecer que es necesario adoptar en materia de salarios y ganancias, de horas y de otras condiciones de trabajo medidas destinadas a garantizar una justa distribución de los frutos del progreso, así como a proteger la vida, adecuadamente la vida y la salud, se quedan hoy mucho más ratificadas, no solo por la Declaración de Justicia Social, sino, como señalaba Juan Raso, de una forma muy adecuada, por una declaración del centenario
que en principio nos causó quizá a algunos una cierta, yo diría, insatisfacción, pero que hablaba de la idea de unas condiciones de trabajo sanas y seguras, unas condiciones de trabajo, como dice, más humanas. Esas condiciones de trabajo son las que hoy tenemos que plantear y que para ser más humanas requieren de un nuevo concepto de salud. Es evidente que las condiciones de trabajo hoy son un concepto global y sobre ese tenemos que trabajar con una perspectiva diferente. Temas como que se trataron en la Comisión del Futuro del Trabajo, como la soberanía del tiempo de trabajo, cómo yo gestiono mi tiempo de trabajo para que no me afecte y me pueda relacionar con los demás, cómo me organizo, cómo yo gestiono, cómo yo me gestiono, se convierten en fundamentales. Existen, sin duda, en este concepto nuevos riesgos que no son simplemente la penosidad y la peligrosidad que se regularon en los años 40. Son los nuevos riesgos ligados no solo a la aparición de nuevas tecnologías, sino a la forma de desarrollarse el trabajo y a la forma en la que nos relacionamos y vivimos con los demás. La salud, no cabe duda que es un derecho humano. Es un derecho humano y así ha sido reconocido tanto por la propia preámbulo de la Constitución de la OMS, pero también por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se habla de un nivel de vida adecuado y que asegure la familia, la salud y el bienestar, y también en otra serie de documentos y otra serie de protocolos de derechos sociales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el propio pilar social. Son realmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, son, sin lugar a dudas, nuevos reconocimientos de que el derecho a la salud es un derecho fundamental y así se reconoce por la comunidad internacional sin ningún tipo de problema. De hecho, ya en 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que se llamaba El futuro que queremos y que fue seguimiento a Río+20, en la que se comprometieron todos los países a desarrollar el cumplimiento de los entonces Objetivos de Desarrollo Mundial con el fin justamente de tener sociedades inclusivas, equitativas y más sanas, lo que ya hablaba de esa necesidad de moverse hacia un nuevo concepto. Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo 3, muestran claramente que la salud y bienestar están en el centro de nuestras necesidades. La salud, como el trabajo, y en cuanto que es inherente a la persona y un derecho fundamental, es un derecho habilitante y, por tanto, va a permitir el disfrute y el acceso a estos derechos. Digamos que la salud es un derecho habilitante y es indispensable para gestionar el derecho de y al trabajo. Un aspecto esencial a la consideración de la salud, este derecho habilitante, es también la igualdad. Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que la salud es una de las causas, uno de los elementos fundamentales, la falta de salud, que va a generar muchísimas más desigualdades. Y a los hechos me remito. Si miramos las cifras relativas a la pandemia, el COVID está causando importantes desequilibrios, desigualdades y una vulnerabilidad mucho mayor que afecta a las poblaciones más pobres. Más allá de la mejora de los servicios de salud, de la prevención en el mundo del trabajo, lo que es cierto es que esta nueva consideración del concepto salud, muy unido también a la salud pública, implica que la seguridad y la salud sean un elemento fundamental de las políticas que se tienen que ejercer en el futuro. Y creo que hoy tendríamos que hablar de las políticas del presente. Como digo, salud pública y salud privada son difícilmente identificables y esto está muy claro si tenemos en cuenta, por ejemplo, un hecho como la violencia, y me repito al tema de la violencia y el hostigamiento, por el reciente convenio aprobado por la OIT, adoptado por la OIT, en cuanto a la violencia en el mundo del trabajo, que muestra claramente la dificultad de poder distinguir cuándo son ámbitos privados o públicos. Y, de hecho, en el propio convenio se reconoce el impacto de la violencia doméstica en el mundo laboral. La violencia doméstica es algo muy ajeno, en principio, como título mismo, a lo que sería el derecho laboral. Empezamos a hablar, además, en la OIT de mundo del trabajo y no solo del lugar de trabajo, hablando justamente de esta idea de ampliación. Los límites están difuminados, son absolutamente difusos y además revelan, yo diría, que no solo que estamos viviendo un mundo que tiene diversas formas de trabajo muy poco ya asimilables a las tradicionales, pero que nos plantean retos importantes porque son una fuerza de trabajo profundamente dispersa, diversa y que tiene otra serie de riesgos. Riesgos que son no solo físicos, como ya he dicho, sino también riesgos mentales. Yo creo que, de nuevo, el COVID nos ha mostrado claramente la dificultad que era no solo tener que de pronto empezar a ejercer teletrabajo cuando no lo hacíamos normalmente, sino estar en un lugar pequeño, confinados,
con hijos alrededor que tienen que estudiar y que tienen que compartir determinadas áreas. Además, temas, por ejemplo, que siempre habíamos enfocado desde una perspectiva de salud muy tradicional. Veamos el caso, por ejemplo, de las minas de carbón. La silicosis era la enfermedad típica del minero, silicosis. Hoy, con la desaparición de las minas de carbón, tenemos que hablar de una reconversión social. ¿Y cuál es el problema que se está descubriendo de todas estas personas que han sido jubiladas con anticipación? Un problema de inadaptación social y graves problemas de alcoholismo y drogadicción. Es decir, nos estamos encontrando que lo que nosotros habíamos calificado como la enfermedad típica de la minería del carbón, hoy en vías de desaparición, genera además todo un estrés emocional que lleva y conduce a situaciones de graves problemas psicológicos. Existen nuevos riesgos que todos sabemos, acoso cibernético, el ciberhostigamiento, y que no voy a entrar, pero que serían objeto de un tratamiento especializado. Lo que es cierto es que la promoción de un enfoque global del bienestar en el trabajo existe, que todos los agentes interesados busquen y persigan objetivos complementarios que tienen que expresarse en las políticas. Y es esencial establecer una nueva forma de regulación en el propio derecho del trabajo, tanto en materia puramente laboral, estableciendo cuáles son esos riesgos y también estableciendo protecciones específicas, pero también en materia de seguridad social. Es muy importante hoy en las prestaciones sociales, en las prestaciones de asistencia sanitaria y de incapacidad, establecer hasta qué punto esto se convalida con una sanidad pública. Por eso cada día es más importante establecer que haya asistencia universal para poder atender a las necesidades que, como digo, van a ir mucho más allá. La cultura de la prevención no debe ser una cultura única y exclusivamente ligada al lugar de trabajo, sino que es una cultura de la prevención que busca ese bienestar, ese bienestar y situación de la persona en el centro y como trabajador y como ser humano. No podemos olvidar, y quiero por último hacer referencia a esto, los eventuales riesgos climáticos y del medio ambiente, que es obvio están profundamente ligados a la salud. Podemos superar el COVID, pero si vamos a un mundo donde nos estemos contaminando por el hecho de tener sustancias sucias, donde el plástico nos invada, donde el agua sea sucia, estaremos dañando nuestra salud y estaremos destruyendo el mundo. Y estaremos destruyendo las fuentes de trabajo y la economía. La salud es hoy un elemento central del desarrollo humano y de las políticas sociales. Por lo tanto, las políticas sociales tienen que fundamentarse no solo en garantizar un derecho de trabajo con determinadas situaciones y con determinados derechos que ya conocemos, sino que estén muy enfocados a la salud. Por último, y esta es la última referencia, determinar que este paso pasaría por considerar el derecho a la salud como el derecho a la salud en el trabajo como un derecho fundamental. Este es un tema que queda pendiente de las discusiones de la Conferencia Internacional de Trabajo, se planteó en la declaración y bueno, perfectamente, aquí termino, Nicole, con tus 5 minutos, que veo a la inversa, para decir que la salud es un bien jurídico protegible, que es inherente a la persona, clave para garantizar la dignidad humana y que, si bien es un derecho humano fundamental reconocido, tendríamos que todos empezar a pensar hasta qué punto no sería un derecho también la salud en el trabajo, un derecho humano fundamental en el trabajo. Y, bueno, es parte de la investigación que tenemos que trabajar y parte de las discusiones que la OIT tiene que llevar en sus próximos meses, yo diría, sea por vía telemática o por vía directa. Pues muchísimas gracias a todos y quedo a su disposición. Gracias. Micro, voilà, merci. Je n'ai pas la main sur le micro, donc il faut penser à réactiver mon micro. Merci pour cette intervention très stimulante qui soulève aussi un certain nombre de problèmes ou de questions sur la définition de la santé, la notion de droit humain, le droit de l'homme. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir. Et je vais laisser la parole maintenant à notre dernier intervenant, Francisco José Iturralde, excuse-moi, Oviedo, et donc qui va nous parler de la question de l'Amérique latine et du droit et de l'État à l'époque de la mondialisation. Donc pareil, 20 minutes, 20 minutos, si puede. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Vous mettez 5 minutes après, vous me dites. Merci beaucoup, Nicole. Excellent. Lourdes y Mariluz, mi salutación. Obviamente que voy a hablar en español, ya que tenemos esa oportunidad en este Congreso del Cielo.
Muchas gracias por la participación. Yo en realidad debo decir que la idea era presentar un libro, este libro que se llama América Latina, Estado y Derecho en la Era de la Mundialización, un libro que trabajamos con mis estudiantes del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela y que seguimos trabajando en otras universidades, que pensamos, por eso es que lo pensábamos presentar en este congreso, a los efectos de pedir ayuda en el debate y en la discusión. Voy a brevemente plantear los elementos centrales del libro, porque a pesar de que el libro tiene poco tiempo de editado por la Editorial Académica Española, realmente los cambios habidos en los últimos años son tan grandes que creo que el libro ha quedado afortunada o desafortunadamente muy desactualizado en relación a lo que podemos prever de la situación actual de la globalización, de la llamada globalización. El libro tiene aportes de varios de mis estudiantes de doctorado, casi todos de ellos ya doctores, afortunadamente, sobre distintos aspectos de la globalización, tanto jurídicos, laborales, hasta era un curso interdisciplinario, de manera que había economistas, militares, un licenciado en ciencias y artes militares, por supuesto laboralistas, sobre el tema de la globalización y derechos humanos, los aspectos fiscales, etc. El libro tuvo bastante, quizá inmerecido éxito porque generó una gran discusión en ese momento. Voy a simplemente plantear los elementos básicos para saber a dónde estamos ahora en ese proceso. En la primera mundialización que vino después de la llegada de Colón al Caribe y de Vasco da Gama a Calcuta, la primera mundialización trajo un cambio muy grande en las relaciones comerciales, sobre todo. Por primera vez tuvimos un mercado mundial. En el libro hacemos el intento de contar cómo fue el periodo previo a esa globalización, a esa primera, mundialización, porque distinguimos, como lo hace Supió, entre mundialización y globalización, que sería para la última etapa. Las consecuencias jurídicas, políticas, demográficas, culturales, de salud de esa primera mundialización, únicamente en América, pero en general en todo el mundo, fueron impresionantes porque generaron unos cambios muy radicales, la desaparición de etnias enteras, de varias etnias, los taínos, en el Caribe, en toda América, y la generación de una nueva estructura política que generó el fenómeno del colonialismo. Frente a esta inmensa apertura comercial que significó la primera mundialización, vino un reflujo de esa relación mercantil y la aparición precisamente del cierre de las economías, del mercantilismo, que generó un retroceso en ese proceso de apertura mercantil y de globalización, digamos ahora, económica. Frente a esto, entonces, tenemos una primera mundialización y una seguida de una fuerte cierre de las economías y antimundialización. Los cambios tecnológicos, económicos, políticos y productos de la aparición del capitalismo, etcétera, generaron la entrada a una segunda mundialización que trae como consecuencia también cambios muy importantes. Aparece la idea de la clase obrera, aparece la idea, la fábrica, el maquinismo, la máquina a vapor en el transporte ferroviario, de los vapores marítimos, el cambio en la fábrica con la aparición de los telares, etcétera, etcétera. Bueno, esta gran segunda mundialización trae consigo también cambios muy importantes. Las descripciones de esas fábricas donde las mujeres y los niños trabajaban encadenados a las máquinas, etcétera, es un pantallazo
que genera a la vez como reacción la organización de los trabajadores, tanto a través de los sindicatos como las mutuales, como las distintas formas de organizarse para subsistir. Esta segunda mundialización trajo como consecuencia un cambio profundo en una segunda antimundialización, un retroceso de las relaciones comerciales que se dio muy fuertemente a mediados del siglo pasado, con la aparición de los estados totalitarios, el cierre de las economías, no solo dentro de los estados totalitarios, el cierre de las economías como producto de la crisis de los años 30 de la propia economía norteamericana, de la economía inglesa, etc. Esto trae como consecuencia un cierre muy fuerte y una segunda gran antimundialización que genera, que de alguna manera termina con los cambios producto de la Segunda Guerra Mundial y los tremendos avances tecnológicos que dieron como consecuencia la aparición de una tercera mundialización con la hegemonía del capital financiero, con la destrucción también de muchas de las formas organizativas anteriores, la creación del Fondo Monetario Internacional, la creación del Banco Mundial, la aparición también, sobre todo en Europa, pero no solo en Europa, del estado de bienestar, cambios muy radicales que generaron esa tercera mundialización que vamos a llamar específicamente por la hegemonía del capital financiero, por la hegemonía ideológica neoliberal y por una serie de factores, vamos a entrar entonces en este campo de la globalización. Globalización que se desarrolla muy fuertemente, repito, a nivel mundial y que genera cambios muy profundos, pero que empieza a agotarse, empieza a tener, hay nuevos cambios tecnológicos, hoy han sido bastante bien aclarados tanto por Juan como las compañeras, y estos nuevos cambios tecnológicos generan un segundo proceso en este aspecto, un nuevo proceso, sería el tercer proceso de antimundialización con un cierre de las economías cuyos casos más típicos son la consigna del presidente Trump de América primero, de la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, del mercado europeo, de la comunidad europea, también cambios geopolíticos muy importantes, una especie de traslado del centro. Hasta ahora el centro de la economía mundial estaba en el Atlántico, en ambos orillas del Atlántico. Ahí se desarrollaba la economía mundo. Hoy en día esto se ha trasladado, se ha desarrollado básicamente en un cambio geopolítico fundamental hacia la zona del Pacífico, que tenemos entonces por primera vez un cambio muy importante en esas relaciones de poder. Entonces, la pregunta que nos hacemos y que hemos trabajado en relación a las nuevas tecnologías, tengo que dar mi gratitud a la Universidad Nacional de Córdoba, que nos permitió un debate muy importante sobre las nuevas tecnologías, presente y futuro del derecho del trabajo, que forma parte esencial de este proceso de debate, con la participación sobre todo de juristas y también interdisciplinarios de América Latina. Bueno, lo cierto es que si estamos, como presuponemos, en una etapa de antimundialización, de antiglobalización, y que esta pandemia podría encontrarnos frente a una nueva situación mundial, es muy importante que pongamos arriba de la mesa las ideas que pueden traernos cambios geopolíticos, económicos, por supuesto también políticos y también tecnológicos, culturales, tan profundos que estamos viviendo. Estamos en una un tercer proceso de mundialización. Tenemos que ver que el trabajo que había cambiado en las sucesivas mundializaciones y especialmente los cambios se produjeron en la última globalización,
sobre esta base tenemos que ver qué propuestas hay arriba de la mesa para ver cómo vamos desarrollando ese debate. Las propuestas más importantes, las voy a resumir muy brevemente por el poco tiempo. En la brillante inauguración de este congreso, el profesor Supió nos planteó básicamente una gran disyuntiva, un gran choque de trenes entre la lex mercatoria, una pregunta que le hizo a Nación Guamán muy clara, entre la lex mercatoria que intenta el neoliberalismo, el capitalismo de la globalización, etcétera, imponer como norma de las relaciones humanas en general y las relaciones laborales en particular, frente a la lex mercatoria aparece la idea de una especie de mundialización de derechos que ha sido propuesta por la OIT precisamente, propuesta por algunos economistas, una declaración muy importante de un grupo de economistas muy importante encabezado por Piketty, por bueno, una serie de economistas muy importantes que plantearon la democratización, la desmercantilización o descomoditización, como está planteado en el término inglés, y en la descontaminación o la idea de una economía verde, etcétera, que implique en esta etapa que estamos viviendo una nueva forma de organizarnos para producir, para trabajar, para vivir. Entonces, esta idea va en contra de la tendencia de los mercados, de la tendencia de incluso algunos profesores de nuestra materia y sobre todo de la idea, de la contradicción fuerte que hay con la idea de mercado de trabajo, de mercantilizar el trabajo. La idea es lex mercatoria, mercantilización del trabajo, hegemonía financiera, inmensa distribución regresiva del ingreso, o por el contrario, los derechos sociales establecidos en la Carta Social Europea, en las constituciones de todos los países prácticamente de América Latina, etcétera. Y entonces esta es la gran contradicción la cual desde el inicio del Congreso, con la conferencia del profesor Supió, estamos teniendo como elemento central. ¿Por qué? Porque realmente no hay terceras alternativas. O vamos a un reino neoliberal de la lex mercatoria y suspendemos, cerramos la idea de la OIT, del trabajo decente, etcétera, etcétera, o hacemos hincapié, para lo cual hace falta un gran desarrollo y avance del pensamiento y de la organización de los responsables fundamentales de esto en un momento de gran crisis, que son las organizaciones de trabajadores y también muchas organizaciones de sector informal, de las cooperativas, de las entidades de la economía social, etcétera, que en todos los países van ganando terreno en forma importante. Entonces Supió nos planteaba democracia, solidaridad y responsabilidad como base de esta propuesta alternativa a la lex mercatoria. Esto no tenemos tiempo ahora de profundizar, pero cada uno de estos términos, la democracia industrial, la democracia económica, etcétera, basada en nuevas formas de organizarnos para producir, que no se quede en la puerta de la fábrica la democracia, sino que la democracia avance y se desarrolle como parte esencial de la forma de organizarnos en la economía, en la sociedad, a través del segundo elemento, que es la solidaridad. Generar frente a esa inmensa distribución regresiva de los ingresos, como estamos viviendo en este momento, la idea de la solidaridad. Y el tercer elemento que planteaba Alain Supió es el tema de la responsabilidad, que también es un elemento que me parece que es fundamental, porque todo esto debe centrarse en esta idea de responsabilidad. Y otros elementos que tenemos que poner arriba de la mesa, rescatar para esta propuesta la idea de trabajo decente de la OIT, la última declaración, pero no solo la última declaración, sino toda una trayectoria que viene desde la famosa declaración diciendo que el trabajo no es una mercancía, que coincide con la idea de estos economistas
de desmercantilizar el trabajo. Y el otro elemento muy importante que tiende a la democratización es el elemento de la, y también del combate a la desigualdad, es la idea de la patriarcalización, es decir, la aparición de la idea de género dentro del mundo del trabajo, cuestión que viene desarrollándose desde hace tiempo, pero que en este momento adquiere características fundamentales. Es decir, junto con la democratización, la desmercantilización y la descontaminación, un elemento central para llevar adelante la idea de democracia económica es el tema precisamente de la despatriarcalización. Y el último elemento, además del elemento de género, frente al problema de la desigualdad, es la necesaria reforma fiscal que debe cambiar radicalmente la naturaleza de nuestros estados, llevando a un objetivo fundamental dentro de esta alternativa de los derechos sociales, que es romper la desigualdad. Hoy escuchamos muy claramente cómo la pandemia y los elementos, sobre todo muy claramente planteada por Mariluz, cómo la pandemia ha generado mayores desigualdades a niveles generales, a niveles globales, y las cifras que nos dio Mariluz, con 7.500 muertos por día, etcétera, etcétera, nos pone de manifiesto, nos pone adelante de esta tremenda, que el reino de la lex mercatoria y del esquema neoliberal nos trae como consecuencia no solo dificultades económicas y políticas, sino también dificultades graves en materia de salud, de seguridad y de la vida de los ciudadanos. ¿Cómo estoy de tiempo? Por favor, Nicole, ¿vamos bien? Ok, para cerrar, gracias. Merci beaucoup. En este sentido, entonces, bueno, nos estamos planteando un proyecto de investigación global en el que van a participar, que ya están participando colegas de varias universidades europeas y latinoamericanas. Están un poco todavía dentro del esquema del mundo del Atlántico, todavía hemos tenido poco acceso a colegas de la zona del Pacífico, donde se ha trasladado gran parte de la economía mundial y del comercio mundial y del sistema económico, del sistema mundo, como diría la gente de la Escuela de los Anales. Entonces, en ese sentido, nos planteamos retomar el estudio de la mundialización en su etapa de globalización con la hipótesis de lo que significa el retroceso de la apertura del comercio mundial y concretamente lo que eso significa para las organizaciones de trabajadores, para el esquema de un movimiento sindical que sea comprensivo de distintos países y de distintas, y la idea de la democracia como motor fundamental de todo este proceso y como gran problema que tenemos para adoptar, porque tenemos que reconocer que la democracia en esa zona del Pacífico, por ejemplo, ha sufrido o sufre un retroceso frente a nuevas formas de organizar no solo la producción, sino el país, sino los países que están desarrollando, dándole a este esquema de la democracia un momento de crisis, pero que no solo ocurre en esa cuenca del Pacífico, sino que también se traslada fuertemente a América Latina y a Estados Unidos, los países con una tradición complicada de pelea entre la democracia y el autoritarismo, pero que hoy con grandes líderes políticos como Trump, como Bolsonaro,
etcétera, van generando una necesidad de poner este tema de la democracia arriba de la mesa, no solamente en las relaciones laborales, sino en las relaciones sociales en general, pero para lo cual democratizar las relaciones laborales parecería, de acuerdo a los de la declaración que firman Piketty y Stiglitz y compañía, de la propuesta que nos hizo inaugurando este congreso Alan Supió, y para la idea de trabajo decente y la declaración de la OIT como elementos fundamentales, básicos para esa idea de una propuesta que sea capaz de enfrentar a la hegemonía del neoliberalismo y de la lex mercatoria como norma fundamental en las relaciones humanas, en las relaciones no laborales, sino en las relaciones en general basadas en esa profunda desigualdad que genera ese modelo. Bueno, muchas gracias. Creo que estuve dentro del tiempo. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. No, je n'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Merci de débloquer mon micro dans les temps pour que je puisse répondre. Je n'ai pas la main sur le micro. Merci pour cette intervention qui complète, me semble-t-il, très bien les autres interventions et qui ouvre en même temps notre réflexion sur des questions essentielles, sur la démocratie. Est-ce que la démocratie a sa place dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la démocratie dans le contexte de la globalisation? Il me semble que les travaux de Crouch sur la post-démocratie doivent quand même nous amener à nous interroger sur la façon dont les procédures ont pris le pas sur le fond. Et finalement, les procédures de consultation dans les entreprises s'apparentent souvent à une démocratie sociale, mais de façade, d'apparence. Alors, les questions que l'on pose, que vous posez tous et toutes, sont vraiment essentielles. Peut-être pourrions-nous profiter donc de cette connexion avec la salle pour éventuellement, voilà, poser des questions ou entendre les questions des personnes qui sont avec nous. Alors, pas de visu, j'en suis désolée, mais par l'écriture. Alors, nous avons Laura Diaz Mansour qui pose une question. Considera que existe alguna herramienta para evitar las repercusiones negativas de las tecnologies de l'information et de la communication en el trabajo? Mon Dieu, la question m'était destinée. Estaba una pregunta para mí, pero podéis responder si queréis. Les technologies n'ont pas de, comment dire, l'obscurantisme serait d'accorder aux technologies des capacités, des vertus ou des problèmes dont elles ne peuvent pas ni régler, dont elles ne sont pas porteurs et qu'elles ne peuvent pas régler. Autrement dit, une technologie en soi est neutre, c'est son utilisation qui n'est pas neutre. Une technique est neutre, c'est l'utilisation que l'on en fait ensuite qui peut changer et amener à la démocratie ou au contraire à une démocratie de façade. Est-ce qu'il existe des outils pour éviter les répercussions négatives des TIC? La question du Covid et du développement du télétravail a amené en France, en tout cas, une démultiplication des consultations des syndicats et des institutions représentatives du personnel par la visioconférence. Et les retours que nous avons des personnes qui siègent dans ces instances, c'est que la visio fait perdre de son contenu, de sa substance, de la relation à l'autre et inscrit la consultation dans un
processus obligatoire en lui enlevant le fond, la matière. Alors, il faudrait certainement, si le télétravail se poursuivait, réfléchir à la façon dont la distance par rapport créée par l'écran, la distance nous éloigne également d'un rapport humain qui est aussi propre à résoudre des problèmes, mais de manière informelle, mais dans le rapport physique. Autrement dit, la mise à distance, me semble-t-il, par l'écran, vide de sa substance des procédures de consultation. Parce qu'en France, par exemple, les temps de pause ont été sortis du décompte du temps de travail. Autrement dit, si je suis en pause, le temps ne m'est pas compté, je ne travaille pas. Et on a perdu un temps qui n'était pas un temps de travail productif, mais qui était un temps social dans l'entreprise, un temps de résolution des conflits, un temps pour créer du lien social. Et c'est vrai que ces outils créent finalement beaucoup de distance à tout point de vue entre les personnes. Mais peut-être que les autres intervenants veulent aussi répondre à la question des outils pour éviter les répercussions négatives des outils de l'information et de la communication sur le travail, des technologies, pardon, de l'information et de la communication sur le travail. Juan o Francisco. Juan, así. Bueno, la verdad es que la pregunta es una pregunta demasiado. Tendríamos que hacer todo un congreso para contestar esa pregunta. Pero yo creo que hay una palabra clave que es la participación y organización y el diálogo social. Y el diálogo, no solo el diálogo social entre las partes sociales, sino el diálogo entre la gente, cosa que está interrumpida en gran parte, pero en parte no solo. Hoy podemos conversar tranquilamente con gente que está en Europa, con gente que está en distintos países de América Latina, etcétera. Quiere decir que entonces esta situación, tenemos que ver los aspectos negativos que significa el encierro, producto del coronavirus, etcétera, pero también ver que se ha dado y se está dando en todas partes una especie de florecimiento del debate y del diálogo en el que participa mucha gente que incluso normalmente no participaba, y que tenemos un gran, por ejemplo, los jóvenes tienen un papel muy importante en estos debates, etcétera. Entonces, la clave de este proceso de cómo avanzar en utilizar las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación y las formas nuevas de organización para que vayan en función de los derechos sociales y no en función de la lex mercatoria, es precisamente la clave, es la participación de la gente y el diálogo entre la gente y generar redes, cosa que está ocurriendo, que no es una cosa. Esta red cielo forma parte de eso. Este debate que estamos dando, que empezó en otras épocas donde no había pandemia, que donde no había estas circunstancias, pero sin embargo, esta formación de redes, no solo entre académicos, no solo, sino de redes entre los propios trabajadores, usuarios, etcétera, etcétera, constituye una clave que hay que utilizar, que hay que poner arriba de la mesa. ¿Puedo intervenir? Oh, sí. Perfecto. Por favor. Hay una cuestión que quiero aclarar primero de todo. Las tecnologías son buenas, ¿no? Yo siempre hago el ejemplo de los obreros de las fábricas de candelas, de velas en 1800. Cuando llegó la luz eléctrica, pobres estarían desesperados. Pero hoy nos reímos, la luz eléctrica fue buena, las tecnologías son buenas. Yo no podría vivir hoy en día sin el celular y sin ver una película de Netflix. Entonces, ese no es el problema. El problema es otro. El problema, yo estaba escribiendo esta mañana, antes de conectarme,
y a raíz de unos trabajos de este filósofo coreano Han, sobre que nosotros estamos pasando de un mundo cada vez menos solidario a un mundo donde el individuo como consumador, el individuo como trabajador autónomo detrás de su computadora, crea un universo donde no hay solidaridad, donde hay competencia. Entonces, el primer problema es entender si es posible no eliminar las tecnologías, sino construir solidaridades en un mundo donde el trabajo es cada vez más diferente, ¿no? Más desintermediado. Es un problema. A mí me parece que la afirmación de Francisco es muy interesante. Nosotros tenemos que reconstruir nuevas vías de comunicación. Como tú decías, el screen, Nicole, la pantalla es una realidad. Cuando yo era pequeño, yo jugaba con soldaditos, con muñecos. Hoy mi nieto, mi petit enfant, juega con soldaditos en la pantalla. Su cabeza está en la pantalla. Entonces, el desafío es construir solidaridades a través de la pantalla. ¿Es fácil, es difícil? No lo sé. Pero el mensaje es que no tenemos que quedarnos quietos, no tenemos que quedarnos quietos en capacitación, en recalificación y en entender que los trabajadores solos siempre serán más débiles que los empleadores. Merci. Maria Luz. Merci. Une petite chose, Mimo. Todo cambio implica beneficios y perjuicios. Vivimos en un mundo de perpetuo cambio. La tecnología, como bien había dicho Juan, no tiene por qué ser mala. De hecho, yo creo que es buena. Es un cambio que se tiene que utilizar. Lo que es necesario es establecer los límites, las regulaciones y las formas de afrontarla. No hay recetas. Las recetas, quizá la única receta es la que ha dicho Pancho, de alguna manera, es el diálogo social y un concepto amplio de discusión para determinar cuáles son los límites y las formas de utilizarla. Tenemos que aprender a convivir con las nuevas cosas, con los nuevos ámbitos y con las nuevas formas de vida y los nuevos métodos de organización. Lo importante es que no haya muertos en el intento, sino que haya simplemente heridos colaterales que puedan recuperarse. Pas d'autres questions, je pense. Il y aura encore beaucoup certainement à dire sur l'évolution de la démocratie dans le cadre de cette globalisation. Sur la santé, puisqu'il nous reste quelques minutes, moi je trouvais intéressant. Alors, María del Rosario Dumas, el tema que la tecnología también es una forma de exclusión social, si no se observa, como dijo el doctor Iturraspe en una charla al derecho a la conexión de todos y no del que tenga la posibilidad, disculpe, de acceder. Oui, la question qui va se poser, además, del derecho de la desconexión digital, c'est une vraie question qui se pose. Et dans le même temps, je m'inquiète toujours quand l'entreprise s'intéresse à ma vie privée et quand l'entreprise me dit comment me déconnecter de mon travail, parce que ça part certainement d'une très bonne intention de régler la frontière entre la vie privée et la vie personnelle, vie professionnelle, vie personnelle, mais ça veut dire que l'entreprise va entrer dans la vie privée pour savoir comment protéger la vie privée. Et ce sont des formes d'intrusion qui, encore une fois, pour moi, de mon point de vue, conduisent à une transparence de la personne. C'est-à-dire que la personne n'existe plus, elle est transparente pour l'entreprise. L'entreprise connaît tout de la personne, entre dans sa vie privée. Alors oui, droit à la déconnexion, mais pour moi, il me semble-t-il, c'est un droit ambigu, fondamentalement ambigu, parce qu'il suppose d'entrer dans la vie privée des personnes.
María o Juan. María. Écoute, El problema, hay un problema que viene antes. Nosotros hemos ingresado en una cultura que nos ponemos en las vidrieras, como en los negocios. Yo tengo un debate muy duro con una de mis hijas, porque pone en Facebook las fotos de los petit enfants que tienen 8 o 10 años, ¿no? Entonces, nosotros debatimos, decimos la privacidad frente al empleador, pero no tenemos conciencia de nuestra propia privacidad. No sé, eso que tú decís, nos volvemos personas transparentes porque nos ponemos en todas las redes, ponemos nuestros perfiles. Hace 40 años atrás, un empresario, para saber si un trabajador era comunista o no era comunista, tenía que contratar un comisario de policía, pagar a un comisario para que viera si era comunista. Hoy no lo precisa. No, el comisario está en pensión. No, hoy va a la red y tiene el perfil que el propio trabajador se dio. Entonces es muy difícil luchar contra esta cultura que existimos si estamos en el screen. El screen es nuestra verdadera identidad. Es un problema. Maria, tu veux intervenir pour fermer la table ronde? Sí, c'est-à-dire el tema de la privacidad de los datos es un tema sin duda bastante complicado y de hecho creo que lo más interesante es justamente que hoy se atisba por primera vez la privacidad de datos como parte del derecho del trabajo, que nunca se había visto como tal. Es decir, en la propia Declaración del Centenario, el tema de la privacidad de datos aparece como uno de los derechos en el trabajo que habrá que desarrollar y ver qué medidas tiene, porque hasta ahora se ha manejado mucho más en la esfera del derecho privado. Bueno, el derecho privado, el derecho de trabajo es privado y público, pero vamos, digámoslo así. Creo que hay un campo importantísimo en la esfera justamente de todo lo que representa la protección de datos, que tiene muchos aspectos laborales que hay que cubrir, no solo a través del tema de la desconexión, sino en otros temas que tienen que ver con la protección de la persona, justamente temas, por ejemplo, de salud, cómo proteger la privacidad de los datos de salud, por ejemplo, en pandemia o cuando existió el otro gran estigma fundamental del SIDA, del SIDA, del VIH-SIDA. Son temas básicos que tenemos que resolver y que son parte de los nuevos métodos de trabajo que se agravan y que nos plantean dificultades que van más allá de lo que era el problema de la privacidad antes, que era el registro de los trabajadores, la posibilidad de cacheos de trabajadores, era quizá el mayor problema que podía haber, o el compartir los secretos profesionales. Afrontamos nuevos retos y habrá que verlos desde una perspectiva del derecho de trabajo. Yo diría que para concluir al menos mi reflexión en este congreso sería decir que nos encontramos ante un derecho del trabajo, ese derecho del trabajo absolutamente nuevo y que si perdemos esta oportunidad de, manteniendo los mismos valores, regular de forma diferente un mundo que se nos plantea y que ha cambiado en menos de lo que pensábamos por esa inmediatez que se ha multiplicado exponencialmente por la COVID, creo que nos quedaremos muy detrás y no vamos a responder a las necesidades. Alors, une dernière question pour Francisco, mais une minute pour répondre parce que sinon ça va être compliqué. Alors, la question c'est de Laura Díaz Mansur. Pregunta para Francisco, ¿cree usted que el péndulo entre construcción y deconstrucción que se da en cada una de esas etapas de mundialización es la génesis misma del derecho del trabajo? Francisco, no entendemos. No se te oye, no Francisco, estás mute. Tu micrófono está apagado. Me tienen que el micrófono activar. Ya tengo activado el micrófono. Ahora sí se escucha. Gracias, merci beaucoup. Sí, perfectamente. Bueno, primero agradecerle a la doctora Díaz Mansur y Dumas, que forman parte de un equipo de investigación que precisamente trabajamos estas cosas, su pregunta, y la respuesta no es nada sencilla, porque
en realidad el problema es, en un minuto no se puede resumir un poco toda la problemática planteada, porque se nos ha generado, la alienación en el siglo XIX estaba en la etapa, en la fase de la producción. Después fue cambiando y en el siglo XX fue en la etapa del consumo. Nos volvimos todos consumistas y el mundo, la alienación nos volvió a todos consumistas. O mejor dicho, el consumismo nos volvió a todos alienados. Pero hoy en día estamos en una combinación muy fuerte de ambas cosas. Me hizo acordar a un autor francés de abuelos bologneses que era Guattari, Félix Guattari, que decía que el capitalismo se había metido en nuestra cabeza, se había metido en nuestra forma de pensar, y esto se ha vuelto cada vez más evidente. Guattari dijo esto mucho tiempo atrás y falleció antes que en este momento tengamos esa tan fuerte, tan impresionante perturbación, invasión de nuestra, no solo de nuestra privacidad de la familia, sino de nuestra forma de pensar. Me decían algunos que les gusta estudiar a los millennials, cómo piensan los millennials o cómo no piensan los millennials, y cómo en gran parte del mundo la vida cotidiana hace que cada vez tengamos que pensar menos, que cuestionar menos, que debatir menos, que dialogar menos, y cada vez más convertirnos de alguna manera en autómatas. De manera de que es un problema muy, muy importante, porque nosotros podemos hablar de democracia, etcétera, etcétera, pero evidentemente es muy importante el sujeto ciudadano que sea capaz de pensar, que sea capaz de debatir, que sea capaz de dialogar, que sea capaz de confrontar. Lamentablemente nuestros sistemas educativos en general, no todos, pero en gran parte, tienden a formar consumidores, tienden a formar trabajadores, tienen que formar técnicos, etc. Y eso parecería ser el objetivo, y no formar ciudadanos, que me parece que como estamos en un debate donde hay tantos profesores y tanta gente dedicada al tema, deberíamos poner arriba de la mesa. Yo creo que es importante que pensemos retomar la idea de ciudadanía, no solo de ciudadanía política, sino también de ciudadanía productiva, como, repito nuevamente, estuvo en los inicios de este Congreso la propuesta que hizo Alain Supiot. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, ver cómo tenemos que reflotar la idea de que tenemos que debatir con ciudadanos no solo de la ciudadanía política, sino de la ciudadanía económica, de la ciudadanía social, la ciudadanía tecnológica, que implica que todos tengamos acceso a esos bienes de la cultura, de la tecnología, que yo coincido plenamente tanto con Gianni como el resto de los compañeros que dicen que no lo podemos estigmatizar como se hacía en el siglo XIX, con las máquinas que nos explotaban, los ludistas que destrozaban las máquinas porque creían que ahí estaba la explotación, en la máquina y no en el sistema. Ahora estamos de nuevo frente a eso. Merci. Je crois qu'il nous faut rendre la salle virtuelle. Et je remercie les intervenants, Juan Rasso Delgue, María Luz Vega Ruiz, Francisco José Iturraspe Oviedo. Merci à Lourdes, à Sylvia, à Raphaël Encinas de Medagori. Merci à Cindy pour avoir géré tous ces problèmes informatiques liés à notre distance. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pour un autre moment pour reprendre ces débats, ou peut-être dans une autre salle virtuelle.